grata visita hoy, o sea, invitamos eso, con la grata visita del gran amigo por sobre todo y después un gran profesor y un excelente paraguayo que es David Galeano. Y un evento grandioso ocurrió la semana pasada, Ciudad de Chalatanga. Ah, y ya pues que hay mi tapichacuera ahí ganado mi medio radial, televisión mía. Y no catundo pilla y ya hecho, pe. Pues sí. Hoy cojate a importante tereiva para la identidad cultural e histórica de nuestro país. La presencia de expertos de todo el mundo que vinieron por el tema de Mosilia, o sea, pe aguaratatá, pembojera, que bojara un vine y ande va ella pa icope a timba en apa la ujicuey. Sábado 12, domingo 13, Vicocuri Facultad Politécnica, Universidad Nacional, que tiene Atiguazú, ya es Atiguazú. Toda la plana mayor de la poderosa empresa desarrolladora del navegador Mozilla Firefox. Fire, Fuego, Fox, Zorro, añamos a de la Guaratata, allá. Cada año ellos hacen un congreso en algún país del mundo. Justamente el año pasado, yo ocurrió en Buenos Aires, a Pepe, hoy coramos guareo Yehisacacho, que era Tembia Popajá, Aguaratata. Hoy la gente puede descargar en su teléfono celular o en la computadora de escritorio y hacer que ese navegador convertido en Aguaratata funcione totalmente en guaraní. Lo que te comentaba son... Tan a la facilidad con ella guarecoa. Tremenda. O sea, que pea... Hemos dicho que tenía 50.000 palabras prácticamente. Del 100% de Ñembo Hasana Guaraní, 99,3. Jembuya, 0,7. Pea Mosilamba, indica tu Ñembo Hasana. Pea datos técnicos. Cuando digan que tejina, con angango y con ari un vagina 6.000 ñe. 6.000 idiomas AP Naciones Unidas o Heikuri Indajiarei. Un 6.000 ñe hoy 3.500 ñe o mano botaba. AP ella tuve Naciones Unidas iban cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere una identidad en el mundo. Cada 15 días. Cada 15 días. De 6.000 lenguas, Mozilla solamente tiene 137 versiones. Dice Mozilla en 137 idiomas del mundo, lo que ellos consideran los idiomas más importantes. A nivel de América, de las llamadas lenguas nativas, el guaraní es la única lengua nativa de América que tiene presencia en Mozilla y en Internet. Jaupea vender en vía propia, o sea, fue una entrega de todo el grupo de profesores porque ustedes no recibieron remuneración o apoyo para desarrollar. ¿Sabes? Absolutamente. Y el punto importante, yo creo que allí está la parte trascendental, nada más y nada menos que el llamado jefe de localización, que es el número 1 de Mozilla. Él se llama Jeff Beatty. La que se encarga de todos los desarrolladores para celulares, para los famosos Android o para los famosos iPhone. Ella se llama Delfín Levedel y ella estuvo en Paraguay. Y el representante para Latinoamérica, que es un curepí, un argentino, se llama Guillermo Movia, él estuvo acá en Paraguay. Y vinieron representaciones de China, de Italia, de Francia, de España, de Estados Unidos, obviamente, y también todos los países. Sí, el mundo está viendo, porque he visto la foto, el comentario, el informe que hacía Mozilla de este encuentro, el valor que le dan en el mundo. O sea, una empresa tan importante ha destacado este idioma como el único en América y lo incluyó dentro de sus proyectos. Para mí es tremendo. Precio con ambos, jara. Pemba, ahí te contenga con abellas esa con algo con angango ñandelle ko ya estamos ñandere ko de moscoy. Allá van de con abellas ñandelle ñomo que está hinaja dedica tu pe esa cutube pumbirir con el teléfono, a pe dedica tu zapaite de roga eres ahí te es no es allá.
O bien lo que estabas diciendo, este amigo que está en Barcelona, de boca de WhatsApp, vivimos allá. Ahí me muiste. De me mandó ágina, y me vengo de ya poner la carta, ya yo van a la cuatía, yo iba a poder dejar correo, pero joder, muiste un mes, la vamos a dejar, otro mes la voy a llegar, un segundo vender y qué vamos a muiste. Y en ese campo de la comunicación virtual es donde hoy el guaraní gana espacio. De catuete, de ella pojaisa, hoy está dañando la pizza. Hoy que Facebook o están vamos a guaraní, hoy tenemos maite, ahí se va a dejar, va a este copa, va a boicota con árabe. Oye, ahí con árabe, Twitter, por un meme lo está guaraní. Y ese es un campo muy importante en términos, yo diría hasta políticos, ¿verdad? Porque el guaraní hoy es una competencia para otros idiomas poderosos del mundo. El guaraní es una lengua emergente, tiene 10 millones de hablantes en el Mercosur. En de Paraguay ya es 7 millones y por lo menos 6 millones hablan y entienden, según la estadística. A 40% ya no está guaraní me entoñe 40%. Si nosotros le sumamos Formosa, Resistencia, Corrientes, Misiones, obviamente Buenos Aires, tenemos una cantidad no solamente de paraguayos, sino que de hijos de paraguayos y argentinos. Corrientes hizo el guaraní su idioma oficial. Pero si no, bueno, hacemos que nivel curico, Arios Asada, de encuentro que estuve allí con ustedes ahí en el Ateneo. Sí, el Ateneo, que llegaron de Perú, Bolivia, Colombia. Sí. O sea, mi hijo, Epe, hoy Purú y Cuay, de Aguarape, Ñañimgatepa. Tú sabes, a Bolivia vengo ahí 4 departamentos, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, a mí vengo guaraní. A Bellas, Asado, Brasil, Mato Grosso, Paraná, Río Grande do Sul. A mí vengo ahí, está pisando ya guaraní. Bolivia, Uruguay, ya estamos de a Poquitán, llevas en Viva, una comunidad en Viva que sigue hablando guaraní en Uruguay. Y lo notable es que Uruguay y Paraguay mantienen sus nombres nativos guaraní. Añade ya por una trama Paraguay, a Uruguay, Uruguay. Uruguay es un caracol de mar. El guaraní, un bojera, ya vengo, mi y sirve. Hoy por la voz, mi pirá, jeta, barera. Iramos de Acara vete pirajina, Acara ahí. O pejín de pirape, o pejín de yatitai, o pejín de ya bebir, y para ya bebir, pejín de surubi. Siempre ya en cerrado surubi al verde. A ver, surubi. Y en el caso de Uruguay, el uruguá, en realidad es nasal. Un uruguá es un caracol de mar. Y el agua o el río donde abundan esos caracoles. Ahorita Uruguay era guaraní, Paraguay era guaraní. Allá añandego, cuando este vengo de Josa, antes de la prisión de hasta Paraguay, de Paraguay allá. Ñande guaraní me ya Paraguay.